Estamos en nuestra actividad número 6 que corresponde a la segunda parte del proyecto colectivo que estamos construyendo, un proyecto de transformación social. En la primera entrega ustedes hicieron un ejercicio de identificación de una problemática e hicieron todo un ejercicio de análisis, un ejercicio de reconocimiento de algunos de los factores fundamentales que incidían en esa problemática. Justamente respondiendo al primer modelo, al primer momento del modelo praxeológico que corresponde con la fase del ver. Ahora, en esta segunda parte de este proyecto de transformación social, vamos a centrar nuestra mirada y nuestro esfuerzo académico en el segundo momento de la praxeología, que se denomina el momento del juzgar. Bien, y para ello entonces nos encontramos, como ustedes se dan cuenta, en nuestra actividad número 6 con la descripción correspondiente de lo que significa el momento del juzgar. Para ello, en primer lugar, los invito para que revisen y reconozcan en qué consiste este segundo momento. Para ello, ustedes dentro de su equipo deben de leer este documento PDF que les indica qué es, en qué consiste el modelo del juzgar dentro del modelo praxeológico. Ahora, ustedes ya habían hecho la lectura de un capítulo del libro del Papa Francisco, Soñemos juntos, el camino a un mundo mejor. Así que ustedes ya han hecho a partir de esa lectura el reconocimiento de una problemática y han empezado a trabajarla. Vamos entonces a centrarnos en la segunda entrega que corresponde a esta actividad número 6 y para ello vamos a continuar con el ejercicio de desarrollo de nuestra plantilla que ustedes ya conocen y desarrollaron en la primera entrega. Lo que debemos hacer es continuar el desarrollo de esta plantilla. Y para ello voy a darles algunas indicaciones, algunas clarificaciones para su realización. Bien, aquí estamos en nuestra plantilla que describe justamente el momento del juzgar. Un momento en el que vamos a empezar a construir ciertas hipótesis, vamos a reconocer algunas causas adicionales de la problemática que hemos identificado. ¿Y cómo vamos a hacer este ejercicio? Desarrollando los puntos que aparecen a continuación. En primer lugar, lo que ustedes deben desarrollar dentro de esta plantilla es la revisión de la literatura. En la primera actividad les había puesto un ejemplo que era la migración. Vamos a continuar con ese ejemplo para tener un hilo conductor. Se trata entonces en este punto de la revisión de la literatura, como lo he subrayado, se trata de ir justificando por qué es importante la temática que hemos identificado y también poder contar a partir de la revisión de diferentes documentos, de diferentes textos, poder contar con un conocimiento más actualizado referente a esa temática de nuestro interés. Por eso lo que ustedes tienen que hacer es justamente ir a buscar en internet, en las bibliotecas, en los medios que ustedes dispongan, diferentes artículos que estén relacionados con esa temática. O páginas o noticias serias, contundentes que nos hablen sobre esa temática y vamos a hacer una pequeña descripción de esa revisión de la literatura. Es decir, usted podría citar al menos 2 o 3 artículos donde le hable acerca de la migración, donde desarrolle qué es la migración, cuáles son las problemáticas fundamentales de la migración, cuáles serían las posibles alternativas para atender a esa profunda problemática de la migración, etcétera. Y usted lo dice como tal autor lo menciona, como en tal artículo aparece, como lo desarrolla el texto titulado tal cosa, la migración es esto, y se puede acompañar de tal manera, siempre haciendo referencia y citando, por supuesto, a los textos o los artículos que ustedes han consultado. Bien. Así que el ejemplo, aparece el ejemplo nuevamente que aparecía en la actividad número 1, en la etapa número 1, desarrollado
pues desde esa mirada de la revisión de la literatura. Los invito entonces en primer lugar para que hagan ese ejercicio de revisión de otros documentos para mirar qué más dice acerca de esa temática. Repito, ello nos permite tener un conocimiento central, un conocimiento más profundo sobre la temática para poder posteriormente empezar a plantear soluciones acciones de transformación. Allí queda entonces el segundo punto desarrollado. Procedemos al tercer punto, que tiene que ver con la recopilación de los datos. Ahora volvemos nuestra mirada a nuestra problemática concreta dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra localidad, que ya hemos descrito en la entrega número 1. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a extraer cifras, empezar a extraer datos fundamentales que nos permitan comprender la naturaleza de la problemática que hemos identificado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Les he subrayado acá, a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de grupos focales, a través de cuestionarios. Se trata que usted, si tiene la posibilidad de realizar una entrevista a sus vecinos del barrio, a las personas que están involucradas en la problemática, los entreviste. Haga una recopilación de datos. Trate de extraer información dentro de su contexto que le ayude a identificar como esos factores fundamentales o hacia dónde debería focalizarse si usted quiere transformar esa realidad, ¿ok? Entonces, si la problemática es la migración, podría usted entrevistar a 3 personas migrantes, construir un cuestionario, unas 3, 4, 5 preguntas y a partir de ahí ir recopilando información muy concreta de ese escenario específico que usted ha seleccionado. Bien, lo importante aquí en este punto es recoger datos puntuales, veraces de esa problemática ya identificada. Les sugiero entonces hacer tal vez algunas entrevistas, les sugiero hablar por supuesto con las personas para tener datos de lo que ellos mismos nos tienen que decir referente a la problemática. Luego haremos un análisis de esa información. Ya tenemos entonces en primer lugar una revisión bibliográfica, una revisión de la literatura en general sobre la temática, que es muy importante porque nos da elementos de análisis. Posteriormente tenemos ahora datos muy concretos de nuestra problemática a partir de los elementos que hemos extraído de esas entrevistas, de esos encuentros con las personas. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de la información. Es decir, se trata de extraer nuestras primeras conclusiones, empezar a extraer una serie de informaciones. Yo diría, se trata de empezar a priorizar esos elementos en los cuales nos queremos centrar. Claro, porque volvamos sobre la migración. La migración puede tener muchos factores, muchos frentes de análisis, de interpretación, pero usted dice, yo me quiero, o nosotros como equipo nos queremos centrar en 2 o 3 elementos fundamentales dentro de esa gran problemática de la migración. Y hago ese análisis, entonces extraigo unas pequeñas conclusiones de esos factores centrales que usted quiere abordar desde lo que ya estudió de la temática, desde los elementos que usted recogió en su contexto. Bien, esa es básicamente la actividad, la segunda etapa de nuestro momento de la construcción del proyecto colaborativo. El ejemplo lo coloca acá, como ustedes se dan cuenta, hacer un análisis interpretativo de ese material a la manera de una conclusión. Dice acá, abreviar aspectos más notables. De eso se trata, ¿ok? Entonces seamos muy reflexivos, muy analíticos y logremos empezar a interpretar todos esos elementos que ya hemos recogido y vamos a construir una especie de síntesis, de primera síntesis, de conclusión como análisis de esos datos recogidos. Cuando ustedes completen la plantilla, ustedes ya saben, uno de los integrantes debe cargar el documento y el ejercicio pues se valida para todos los demás. Bien, buen trabajo para todos ustedes en esta segunda etapa de nuestro trabajo colaborativo.